Buenas noches, hermanos en Cristo Jesús. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Sabemos que debemos cada día ser agradecidos con Dios, porque Dios es maravilloso. Dios es el que hasta estos momentos nos ha cuidado. Por su infinita misericordia, quizás no nos lo merecemos, pero Dios está peleando por su pueblo, por su iglesia. Les pido que me ayuden a compartir estas transmisiones. Queremos llegar a mucho pueblo, a muchas almas necesitadas, a muchos hombres y mujeres que necesitan una palabra de parte de Dios. También me pueden seguir en la página Mensajeros de Jesucristo. Queremos que Dios sea manifestándose de una manera especial en los hogares, en las familias, porque hoy en día el enemigo quiere destruir las familias, destruir los hogares. Entonces, ¿qué queremos cada día? Que nos unamos en oración. También les pido que nos llenen sus oraciones, porque necesitamos también. En esta noche voy a compartirles un corto mensaje de la palabra de Dios. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, es donde el apóstol Pablo le habla a la iglesia, o le habla a Timoteo, que no tenga en poco la juventud. ¿Por qué? Porque Timoteo era un joven, pero Timoteo era un colaborador del apóstol Pablo, era el que mandaba que le dijera, que le predicara a la iglesia. Pero quizás el pueblo querían ver a un anciano predicándoles, pero Dios permitió que este varón fuera obediente a la palabra de Dios, y este varón le obedecía lo que el apóstol Pablo le decía que le dijera a la iglesia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo quizás está preso y usaba para que fuera a las regiones ya la palabra de Dios. Y cuando un hombre se esfuerza, cuando una mujer se esfuerza en llevar la palabra de Dios, Dios siempre lo va a respaldar. Pero quizás a veces nosotros vemos a un joven predicar la palabra de Dios y quizás lo tenemos en poco. Entonces, eso era lo que le decía el apóstol Pablo a la iglesia. Y así en estos tiempos Dios va a usar jóvenes, ancianos, quizás hasta niños, para llevar el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque en estos tiempos hay necesidad. En estos tiempos se están acelerando los tiempos. Buenas noches, hermano Carlos González. Dios le continúe bendiciendo. Bendice a sus familias allá en Puerto Rico. Sé que el Señor cada día tiene grandes propósitos para su vida, porque a veces nosotros cuando vemos un mensaje de la palabra de Dios y nos hacemos ese alto a escucharlo, Dios tiene grandes bendiciones para su vida. Entonces eso es lo que Dios quiere de nosotros, que mientras podamos escuchar la palabra de Dios, mientras podamos escuchar ese mensaje de Dios, debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo la mejor palabra. Entonces, en el libro de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 12, le dije: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu y fe y pureza. ¿Por qué? Porque es que el apóstol Pablo le decía: ninguno tenga en poco tu juventud, porque era un hombre que era temeroso de la palabra de Dios, era un hombre que era obediente. ¿Y Dios qué quiere de nosotros? La obediencia. Dios siempre quiere que seamos obedientes a la palabra de Dios. Y le decía ese ejemplo. Por eso nosotros, como siervos de Dios, siempre debemos dar ese buen ejemplo. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra, nosotros somos carta leída. Y si nosotros somos carta leída, siempre el pueblo va a estar pendiente de nosotros, siempre. Y cuando nosotros hacemos obediencia delante de Dios, cuando nosotros nos esforzamos delante de Dios, Dios siempre va a recompensar su obediencia, mi obediencia. Entonces, eso era lo que el apóstol Pablo le decía
a Timoteo que fuera ejemplo de los creyentes en palabra, que según como uno se exprese al pueblo, siempre por eso es que nosotros como hombres de Dios, como creyentes, como cristianos, debemos siempre tener en cuenta nuestras palabras, qué sale de nuestra boca, qué hablamos quizás con el inconverso, porque el inconverso sí está esperando a ver qué habla uno, qué palabras puede para acusarlo, y el enemigo los usa para acusarnos, porque no es esa persona, sino el enemigo siempre va a usar a esa persona para acusarnos. Mire que el hermano parece que no fuera evangélico, porque le dicen a uno, pero entonces eso es lo que el apóstol Pablo le decía. Ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, y en los creyentes porque siempre esperan una palabra, una respuesta de nosotros al pueblo. Entonces, cuando nosotros quizás alguien nos pregunte o nos vean, siempre nos ven ese buen testimonio, que por ese buen testimonio llegan muchos a los pies de Cristo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que demos ese buen testimonio. ¿Para qué? Para que muchos, quizás por lo que nosotros hacemos y estamos, llegan mucho a creer en Cristo Jesús. Y eso es lo que cada día nosotros debemos mejorar. Y entonces por eso dicen conducta, en amor, en espíritu. Cuando dicen en amor es porque nosotros siempre debemos de amar unos a otros. Tener ese amor para darle quizás a aquel que está pasando una necesidad. Tener ese amor para explicarle la palabra de Dios, para llevarle un mensaje, para hacer esos hombres de buen testimonio. Entonces, por fe, la fe es la que mueve montañas. Si nosotros, Jesús de Nazaret nos decía, en su palabra nos dice, no nos decía, nos dice en su palabra, que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, decir, pase esta montaña de aquí para allá y se pasaría. Entonces nosotros a veces lo que nos hace falta de fe, lo que nos hace falta es crecer en lo espiritual. Entonces, qué bendición que cada día podamos llevar ese buen testimonio, llevar esa palabra, esforzarnos como Jehová le dijo a Josué, sé esforzado y valiente, y muy valiente. Así Dios quiere que seamos esforzados y muy valientes. ¿Por qué le decía Dios a Josué que fuera esforzado y muy valiente? Porque era el que iba a tomar las riendas a pasar a ese pueblo a la tierra prometida. Y nosotros como pueblo de Dios debemos cada día ser esforzados y muy valientes para poder guiar aquel pueblo a la tierra prometida. ¿A cuál tierra? La tierra que Dios ya nos tiene preparada, porque Dios por eso envió a su Hijo a morir en la cruz por usted y por mí. ¿Para qué? Para darnos esa vida eterna, para que podamos tener esa salvación gratis. ¿Qué debemos hacer? Es perseverar para poder obtener esa salvación gratis. Y sabemos que como en cada mensaje predico, sabemos que estamos en los últimos tiempos. No debemos estar quizás dormir espiritualmente, debemos siempre espiritualmente estar velando, estar siempre preparados. Que si Dios viene mientras estemos descansando, nos acostamos bien con Dios. Por eso el rey David decía en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. ¿Por qué decía este varón que solo me hace vivir confiado? Porque se acostaba en paz. Por eso, hermanos, cada día que Dios nos permita acostarnos, a descansar, debemos ponernos en paz con toda persona. ¿Por qué? Porque no sabemos si esa noche venga Dios por nosotros. Entonces siempre debemos pedirle al Señor que Dios nos perdone, que nos permita descansar, que nos permita estar a cuentas con Él. Entonces Dios quiere eso de nosotros, porque que quizás llevemos 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio, que no se han perdido todos esos años que hemos vivido en el Evangelio, sino que sea que Dios tome el control de nuestra vida, y si Dios viene esa noche por nosotros, nos vayamos en ese rapto. Entonces eso es lo que Dios quiere de nosotros. Qué bendición que cada día
podamos compartir estos mensajes, podamos tener esta enseñanza, porque Dios siempre es nuestro pastor. Si Él es nuestro pastor, nosotros cada día debemos es dejarnos guiar de ese pastor. Cuando nosotros estudiamos y escudriñamos las Sagradas Escrituras, encontramos miles y miles de bendiciones que nos hemos perdido quizás por la desobediencia. Pero cuando nosotros empezamos a hacer obediencia a Dios, Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Dios va a hacer en esta noche cosas maravillosas en cada uno de los hogares. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está trabajando en nuestras familias. Dios está trabajando en las familias porque Dios hizo un modelo, y el modelo es la familia, el hogar. Entonces, qué bendición que cada día podamos compartir estos cortos mensajes de la palabra de Dios. Que Dios continúe bendiciendo en esta noche a cada hermano, a cada pastor que predica la palabra de Dios, y que en estos tiempos necesitamos no tener un pueblo dividido, sino un pueblo unido, porque cuando nosotros nos unimos, si vemos la iglesia de Jesucristo, cuando en la iglesia primitiva, cuando aquella iglesia se unía a orar, cuando el apóstol Pedro estaba en la cárcel, que al otro día iba a ser decapitado, oraron a Dios, y Dios en esa noche rompió esas cadenas. Dios quiere que nos unamos para que esas cadenas sean rotas, para que esa nación sea libre, para que esa familia sea libre, para que un pueblo alcemos la voz delante de Dios, no levantarnos unos con otros, sino porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y como es contra principados y potestades, queremos rendirnos a Dios, que Él es el que no nos deja en vergüenza, que Él es el que pelea la buena batalla. Entonces eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y declarar las promesas, como dice mi esposa, declarar las promesas que hay en las Sagradas Escrituras, porque si vemos, Jesús de Nazaret derrotó al diablo con la palabra. Le dijo: escrito está. Y así, cuando nosotros tomamos la palabra y nos apoderamos de esa palabra, de esa promesa, Dios hace cosas maravillosas. Dios hace que el enemigo tiemble, que el enemigo se tenga que ir de nuestras vidas. Que tengan una buena noche. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Gracias por los hermanos que nos acompañaron. Que descansen.